Voy a compartir la pantalla. ¿Se escucha bien ahí? Pues se me ha desconectado el micrófono. No sé si está escuchando bien. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Yo porque vos estás silenciado, Jorge, por eso no te escucho. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, se escucha bien. Yo estoy bien, está todo bien. Sí, gracias. ¿Cómo andás, Luz Dari? A ver, bien corriendo. Bien. Bueno, no sé si querés comentar algo, si no vamos a arrancar con el texto. Muchas gracias. No, adelante. Bueno, el otro día estábamos ya leyendo el último de los mandamientos que tiene que ver con el Shabbat, que habíamos avanzado un poquito en este texto, es un texto un poco largo, y habíamos llegado hasta la página 9, y vamos a continuar desde ahí. Dice el párrafo 250. Y si no estuviera adelante, si no se hubiera adelantado, el otro lado, el lado del mal, estaría en él esta noche. Y no todavía al adelantarse el lado bueno. El lado bueno no podría asentarse. Y no podría el mundo pararse delante de ellos. Incluso un único momento. Pero la curación, la medicina, el tratamiento del santo, bendito sea él, estuvo adelante, se adelantó, saltó delante santificando, consagrando el día. Y saltó, se adelantó antes que el otro lado, que el lado del mal. Y se levantó el mundo, comenzó a existir. Y pensó, ¿cuál fue su intención del otro lado, el lado del mal? Ser construido en el mundo, volverse más fuerte. Construirlo en él esta noche del Shabbat, del lado del bien, bueno y fortalecido. Fueron construidos cuerpos y espíritus, ruajot, santos en esta noche, desde el lado del bien. Y por lo tanto los sibujim, o sea, la fusión por choque de lo masculino y lo femenino, de los sabios, quienes se aferran a Hashem, que ellos saben que son de Shabbat a Shabbat. Comentarios. El santo, bendito sea él, creó a Malhut con la dualidad. O sea, por un lado es el sitio, en ese deseo de recibir, o en ese clic que es el más cercano a nuestro mundo, donde el deseo de recibir es más fuerte. A su vez el sitio que tiene la capacidad, cuando desde ahí se logra conectar al Creador, para llegar lo más alto posible. En ella se encuentra nuestro egoísmo más potente, nuestro deseo terrenal, nuestro deseo por lo terrenal más irresistible, nuestro mayor dolor o placer, puede ser ambas cosas las que nos desvían de la atención del Creador. Siempre que uno tiene algún Dios en ese sentido, o algún deseo que no es aferrarse al Creador y no es corregido, está en ese egoísmo fuerte. Pero cuando uno logra desde ese lugar, desde lo más profundo de ese sitio, conectarse al Creador,
logra llegar lo más alto que se puede llegar. Desde lo más profundo de ese sitio, precisamente por la oscuridad que hay y de la fuerza que uno tiene que hacer para poder salir de allí, es que se conecta a lo más elevado. Hashem hizo una muesca, un salto, una conexión desde allí a lo más elevado. Está escrito en la enseñanza que Malhut de Malhut está escondido en Keter, en lo más alto. Para poder completar entonces todo el reino, es necesario llegar hasta allí. Si no, siempre va a estar incompleto, y precisamente cuando se llega hasta allí se va a liberar eso que se logró trabajar en ese esfuerzo, en ese trabajo en uno mismo, porque siempre es un trabajo en uno mismo. En Malhut entonces residen ambas cosas. Tiene esa dualidad como todo en la Kabbalah, y siempre es el libre albedrío de la persona quien decide. Por un lado están los deseos materiales, que son inmensos y que van a ser la materia prima para nuestro ser, para la tierra de nuestro reino. Pero también en Malhut existe esa conexión, ese mecanismo, porque una parte de ella, muy pequeña pero muy poderosa, está por encima de todo lo que somos conscientes. En nuestro nivel de conciencia es como si estuviera dentro de lo superior, y para nosotros es luz. O sea que hay luz misma como viviendo ahí dentro de esa Malhut, una chispa sagrada de luz, que es necesario llegar a ella, lograr conectar con ella o ascender en todo ese camino hacia ella. Y esta es la consagración que hizo el Creador en este sitio y en este día, porque esta Sefirá, que es la séptima, está relacionada con este séptimo día, y por eso es que se hace en ese día este recuerdo en lo que es el Shabbat, la tradición del Shabbat. El Creador consagró esta séptima Sefirá con el poder para liberarnos. Por un lado tiene esa gran atadura a nuestro mundo, por decirlo así, y a su vez tiene la capacidad ella, y solamente ella, de liberar a todo el resto. O sea, por un lado es la fuerza más potente hacia el ego, pero es la única que puede liberar tanto a Malhut como a todo Sairampín. Solo desde ese elemento se puede liberar todo el resto. Y nos dio el libre albedrío para poder hacerlo o no cuando quisiéramos. Por un lado nos dio el mecanismo, un egoísmo supremo que nos gobierna internamente, y una pequeña parte que tiene el máximo poder. Y ambos son uno, y ambos están conectados, absolutamente. Si hubiera creado solo oscuridad, no habría mecanismo, no habría salvación. El mecanismo existe y se ubica en lo más profundo de nuestro dolor, en lo más profundo de nuestro placer. Toda nuestra tarea es ir allí, y desde allí, y cada uno solo, por eso que se habla que en la Kabbalah no existen los grupos, en la Kabbalah existe solo un trabajo individual de conexión con el Creador y sin nada al medio. Cada uno tiene que ir a lo profundo de su propia persona para ver qué es lo que lo está alejando, qué es lo que está en medio de esa tarea, y lograr atravesar su propia estructura, y desde ahí conectarnos directamente a Hashem. Cada uno con sus propios miedos terrenales, con sus propios deseos por la material. No importa si eso es algo económico, familiar, miedo a lo que vendrá en el mundo por venir, etc. Siempre recordemos que vivimos en una estructura física, emocional, mental, que no somos nosotros, que nuestro ser interior vive en esa estructura, pero no es la estructura en sí. Entonces todo lo que es pensamientos, sentimientos, deseos, miedos, todo forma parte de este mundo material, y todo siempre está orientado a recibir para nosotros mismos, porque son características de este cuerpo físico, de este cuerpo mental, de este cuerpo emocional, que es el envase en el cual estamos. No somos nosotros, es una estructura que tendremos que ir educando, tendremos que ir
domesticando de a poco, a un ritmo lento, dándole cierto alimento mínimo, que cada uno deberá descubrir cómo hacerlo, para que poco a poco vayamos nosotros tomando el control de lo que está pasando. De alguna forma, hace un rato en el otro grupo estábamos conversando que es como cuando uno tiene un perro que recién es un cachorro y está como totalmente dependiente de lo que es la persona que lo guía, y está siempre demandando y gritando y saltando, y así está el ego tironeándonos para un lado y para el otro porque quiere recibir, recibir y recibir. Y uno de a poco tiene que ir dándole cierto alimento para que se vaya acostumbrando, para que nos vaya como dejando en paz, y cada vez más en esa educación y en ese convivir, porque uno necesita ese cuerpo físico para convivir, ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental, tiene que ir teniendo el control, la conexión al creador, o ese Dios que queremos que nos gobierne, y a la larga va a ser alguien que va a estar junto con nosotros, pero nosotros teniendo el control, o el creador, mejor dicho, teniendo el control. Siempre entonces, todo lo que esté orientado para recibir para nosotros mismos, que para nosotros mismos implica también lo que son nuestros seres queridos, o aspectos de nuestra vida que esté vinculado a lo que no es la característica del creador, que es dar a todo el mundo por igual y que funcione en función de un equilibrio global común, siempre está contaminado en ese sentido hacia nuestro ego. No existe un dar puro por todo lo que existe, en la medida que eso esté presente, y entonces no está en afinidad con la esencia de nuestro creador. Siempre se va a estar buscando, en ese caso, un beneficio para alguien querido o para algún grupo en particular. Por eso también lo que son los grupos o las pertenencias a los grupos nunca es el camino de la Kabbalah y nunca es el camino de la liberación. Porque cuando uno está en algún grupo, automáticamente está discriminando a los que no pertenecen a ese grupo. Pone por encima o pone con preferencias a ciertas personas respecto a otras. Y eso no es una cualidad del creador, que creó a toda la creación por igual. No está en afinidad con ese Dios y está siguiendo a ese grupo como Dios, por ejemplo, o a otras características como su guía, y no al creador en sí. Cuando uno pertenece a algún grupo, está siempre con ese pensamiento: nosotros somos buenos, ellos son malos, y todas esas cosas son pensamientos terrenales que nunca son del creador. No importa nunca la religión, el idioma, la raza, el sexo, los gustos, etc. Todos somos iguales, todos nacemos dentro de ese egoísmo, porque nacemos dentro de ese cuerpo físico, mental, emocional. Es necesario totalmente para vivir, y tenemos que aprender a convivir con él y educarlo para poder gobernar sobre él. O, lo que dice acá, elevarnos sobre esto, lo que nos toque trabajar. Y la llave para esto está precisamente en el fondo de esa estructura, que está moviéndose con ese me gusta o no me gusta, o ese dolor-placer. No está en otro lado, uno tiene que ir al fondo de su propia estructura. Y de eso se trata el Shabbat, de esa conexión interna. Y por eso es tan importante recordarla, porque desde ahí es que se logra la liberación. Nunca está en el exterior. Cualquier oración o pedido que uno hace hacia afuera, hacia el exterior, no es, acá dice que es inútil, no, capaz que no es la palabra más adecuada, porque en otras formas de ver la enseñanza, algo también les aporta. O sea, no estoy queriendo tirar para abajo otras formas de verlo, pero no es la forma que nosotros intentamos hacerlo, que es la más directa. Uno tiene que siempre ir, si quiere conectarse en forma lo más rápida y sincera posible al creador, tiene que ir hacia su propio interior y mirar hacia adentro. Cualquier pedido externo siempre es un desvío de atención sobre algo que confiamos y que estamos poniendo como intermediario, que ese no es el camino. Porque el camino es el único que tiene luces del creador, y es ahí hacia donde tenemos que ir. No hay ningún intermediario que tenga luz. El creador es
la única fuente de luz que existe en todo el universo. Desde dentro tenemos que querer cambiar. Esto es otra cosa muy importante. O sea, nadie puede convencer a otro o transmitir a otro esa intención. Esa intención es individual. Solo alguien que tenga esa intención, que vea su carencia y que quiera cambiarla, es una persona que va a lograr, en la medida que continúe en ese trabajo y vaya haciendo las prácticas, lograr que el creador realmente sea su Dios y lo gobierne. Es algo individual. Y tiene que tener la persona individual esas ganas de querer hacerlo. Y es lo único que se necesita. No se necesita nada en Kabbalah más que esa intención pura y esa intención de querer trabajar en ese sentido. No se necesita ningún conocimiento previo ni nada independiente a eso. Y lo contrario también es cierto. O sea, si uno tiene mucho conocimiento, muchos estudios, pero no tiene esta intención, nunca va a llegar al fondo de la Kabbalah en sí, o a lo que importa realmente en Kabbalah, que es esa conexión directa. Solo siempre se puede mostrar ciertas puntas de la enseñanza, compartir cosas, pero para que cada uno luego tome lo que le corresponde y haga ese trabajo individual, y respetando siempre el libre albedrío de cada uno, los tiempos de cada uno, es fundamental. Nunca imponer nada a nadie, cada uno está en su camino, y si está en otro camino que no es de Kabbalah, nunca hay que mostrar ni tratar de influenciar, esa es la palabra. Uno tiene que respetar los libres albedríos de las personas. Las personas tienen que por sí mismas lograr despertar. Mostrar ciertas cosas y si preguntan o se interesan, ahí dar un poco más, pero nunca invadiendo. Y ese respeto de toda la creación por igual tiene que estar por encima de todo, porque todos somos iguales, pero cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su momento y su ritmo. Y todo esto que estamos mencionando está implícito en esa fuerza del Shabbat, que tiene esa dualidad y que es esa séptima sefirá, que es donde existe la conexión pura con lo más alto. Para eso hay que honrar este día, hay que honrarlo en este sentido de hacer esta conexión interna, o sea, ir a lo profundo de nuestro Malhut para conectarnos desde allí, porque es ahí donde él se colocó, en Malhut de Malhut, y al ponerse allí tuvo una luz que va por encima de Sitra Achra. En lo profundo de ese dolor-placer existe algo que es más fuerte que cualquier característica del ego. Entonces, cuando uno logra llegar hasta ese sitio, toda la bendición va a llegar desde ese lugar. Cuando exista unión en forma pura, con la intención correcta, con la Kavaná correcta, Hashem, todo nos va a ser concedido y las correcciones se van a ir efectuando en ese ritmo que tengamos, en ese ritmo que vayamos haciendo, porque en ese Sibú radica la esencia de toda la Kabbalah. Párrafo 251. Porque entonces vio este otro lado, el lado del mal, de qué forma ella lo pensó, planificó hacerlo. Hizo una fiesta de la santidad. Yendo, fue y deambulando errante, con algunos o muchos armados, con hordas y fiestas en ellos. Y ve a todos ellos, donde como, usando, sirviendo, cortándose en silencio, en sibú, con sus cuerpos abiertos, desnudos a la luz de las velas. Y todos estos hijos que están saliendo, que nacieron de aquí, de este acto, ellos son forzados, no son naturales. Descansan, están sentados sobre ellos los espíritus, Ruahim, del otro lado, del lado del mal. Y estos espíritus, Ruajot, desdichados, artificiales de los malvados, los pecadores, los villanos, son llamados proveedores de daños, pestes, y yace
está acostada, descansa en ellos, Lilith, el lado femenino del mal, y los mata a ellos. Comentarios. Cada ser humano tiene que hacerse cargo, entonces, como vimos recién, de su propio trabajo, sus propias carencias que lo alejan del creador. Tiene que tomar sus propias decisiones y, atado a esos actos, le van a venir consecuencias respecto a lo que haga. No existe un castigo superior en cuanto a querer hacernos mal, sino solo ayudas que sirven para reaccionar cuando uno se desvía de ese camino correcto. En cada momento existe la elección. La vida cambia instante a instante y cada momento es un momento para decidir. Nuestro Dios es Hashem o nuestro Dios es otro. Sitrahasra, ya sabemos, en arameo significa el otro lado y en forma genérica representa a todas esas facetas de nuestro egoísmo. Acá hablaba un poco de los pecadores, los villanos, que en otro texto está mencionado con una referencia directa a esos pensamientos que están dentro nuestro y que nos llevan hacia el lado del ego, y que cuando uno les hace caso, se apodera de ellas el lado femenino o ese deseo de recibir, y nos lleva a usar la energía que tenemos o la fuerza que tenemos hacia el lado del mal, y perdemos esa oportunidad de corrección. O sea, el trabajo siempre es permanente y uno tiene que ver qué es lo que escucha, a quién le hace caso, cuál es su Dios, quién lo está gobernando. Es un trabajo permanente, nunca hay que enfocarse en lo que ya pasó. Lo que hiciste ayer es algo que ya ocurrió, tiene que servir para aprender a no volver a cometer errores, pero no para atarse. Siempre hay que intentar vivir en el presente lo más que se pueda y nunca preocupado por el futuro lo más que se pueda. Cuando uno cada vez más se entrega al creador e intenta vivir vinculado a lo que tiene que hacer, las cosas se le van dando naturalmente. No hay que estar haciéndolo previendo cosas y maquinando cosas ni en la cabeza ni con culpas hacia atrás. Cada vez más hay que intentar ir hacia el presente. Siempre el momento actual es un momento de conexión y es el único momento que existe, y es donde uno tiene la oportunidad de renacer, de un nuevo desafío en cada corrección. Se nos van a mostrar diferentes facetas de ese egoísmo para ayudarnos en ese trabajo de corrección personal. Cada vez que uno avanza y más o menos, como comentábamos hoy con el ejemplo del perro, logra domesticar alguna faceta y logra alimentarla ya de forma correcta, se nos va a mostrar otra para que trabajemos en otra característica de ese. Cada vez que nos conectamos, desde nuestro mayor dolor, placer a lo superior, estamos protegidos. El Creador se alegra por nuestro trabajo y nos bendice con su luz. Y cada vez que elegimos del otro lado, estamos desnudos. Perdemos aquella protección que teníamos en forma instantánea y nos sentimos totalmente desnudos. Todos nuestros miedos terrenales nos dominan mucho más que antes, porque la protección se fue de golpe, debido a todo aquello que hicimos, pensamos, sentimos, no importa la forma, sino qué fue lo que nos guió, qué nos motivó. ¿Nos motivó el tratar de purificarnos? ¿El tratar de dar en forma pura a todos por igual? ¿O fue alguna forma de egoísmo? Entonces, en la medida que la intención esté respecto a la Kedushá, respecto a la santidad, respecto al dar en forma pura, vamos a estar protegidos, vamos a estar en ese centro, en ese corazón y conectados en nuestro 2x2 a lo que es el Creador. En la medida que no lo hagamos, vamos a caer hacia los mundos terrenales, tal como le ocurrió a Adán cuando luego se percató de que ya estaba desnudo y se sentía con vergüenza por esa
cambio repentino en su conciencia, de estar totalmente conectado, pasó a estar en un lugar que no conocía y totalmente como sumergido en algo que nunca, como a años luz de donde estaba recién. Es tal cual la sensación que uno se tiene cuando se cae. Y desde ahí hay que intentar levantarse de nuevo cuando ocurra, porque también estamos en un camino en el cual va a ocurrir y hay que aprender y intentar que cada vez ocurra menos. Cada acto tiene frutos y esos frutos fuertes van a ser o desde el árbol de la vida o desde el otro sitio también. Pero los frutos desde el árbol de la vida que van a ser poco a poco cuando la conexión es con el Creador y es cada vez más continua, más fuerte, y van a ir echando raíces, cada vez más uniéndonos al Santo, bendito sea. Y en cada acto donde, acá quedó mal, donde nos gobierne Sitra Ahra, nuestros hijos, o esas consecuencias que hay que tener, porque está escrito que uno tiene que tener hijos, esos hijos tienen que venir desde el árbol de la vida, tienen que ser esos frutos que tienen que ver con el dar, pero también puede llegar a tener hijos o consecuencias respecto a acciones que están vinculadas al ego y entonces van a estar impregnadas por aquello que se generó y nos van a debilitar, y poco a poco nos van a ir consumiendo nuestra energía terrenal. La energía es una sola, nuestra capacidad de vivir, nuestro tiempo es uno solo. Uno tiene que intentar aprovecharlo al máximo, porque el tiempo es limitado y la energía es limitada y cada día es una nueva oportunidad y con la oportunidad que tenemos ese día uno tiene que hacer lo mejor que pueda el trabajo en forma correcta. Entonces, como lo hagamos, hayamos elegido, ahí va a ser la consecuencia. Cada vez que nos ponemos en manos del Sitra Ahra, va a venir una forma femenina de ese egoísmo. Uno da hacia ese Sitra Ahra, es como la parte masculina, y algo femenino que está rondando, por decirlo de alguna forma, llega, nos recubre, y en ese acople masculino-femenino que ocurre, y que está explicado en otros sitios de la enseñanza, pero que está mencionado también, va a generar una forma alrededor nuestro que es oscura, una forma de clipá, una forma de cáscara alrededor de nosotros. Existe una fuerza femenina del mal, que se llama Lilith, que descansa, que está ahí como rondando, y en la intención de lo que hicimos, en la medida que haya sido para un egoísmo, va a generar una apertura hacia esas fuerzas. Vamos a estar como invitándolas, porque esa fuerza tiene ese egoísmo como característica. Entonces, en la medida que es afín lo que nosotros emanamos respecto a esa fuerza, es como llamada. Y en esa afinidad, en este caso con lo masculino y femenino, pero del lado del mal, por igualdad de propiedades, porque siempre todo funciona por igualdad de propiedades, ya sea con el creador o ya sea con el ego. Es por eso que siempre hablamos de que lo único que importa es la intención correcta de ir hacia ese dar de la forma que Él lo hace. Eso es que Él sea nuestro Dios y eso es hacia donde tenemos que apuntar. Cuando uno se mueve respecto a cierta característica del egoísmo, lo que vamos a estar llamando es a esta fuerza que tiene esas características. Y eso es lo que se va a acoplar con nosotros, y eso es lo que va a generar una clipá, una cáscara que nos va a ir nublando esa conciencia, nos va también a seducir, porque en la medida que estamos cada vez más oscuros, cada vez va a tener como más control sobre nosotros, y nos va a ir sacando esa energía de vida o esa fuerza de vida, y nos va a ir provocando una muerte espiritual, porque nos va a alejar en el sentido que vamos a estar cada vez más ciegos respecto a la realidad, y también una muerte física en la medida que eso en el futuro se vaya considerando, se vaya estableciendo como un hábito. Eso no es un castigo, sino que es una consecuencia de nuestros actos y por afinidad de cualidades, y es así como funciona el universo. Lo importante es que uno tiene el control, y uno, en la medida que conoce la enseñanza y
logra aplicar de forma correcta, empieza a hacerlo de forma correcta. Todo está en nuestras manos, instante a instante, y hay que ir a nuestro ritmo en esa dirección. Leo el siguiente párrafo, 252. Porque desde que fue santificado el día y gobierna, controla la santidad sobre el mundo, el otro lado, el lado del mal, y se reduce a sí mismo, causa que vuelva a su esencia y se esconde toda la noche del sábado y el día del sábado, separando, excluyendo a Asimón. Está mencionado acá esa palabra, que es un tipo de fuerza. Y todo su grupo, su secta, que caminan sobre velas, a la luz de las velas, en la ocultación, no son visibles, para ver la desnudez de su servicio, de su uso, de sus actos. Y después de esto, posteriormente se esconden dentro del agujero, en la gran profundidad, en el abismo. Desde que salía el sábado, después que terminó el Shabbat, cuántas hordas, personas armadas y campamentos se dispersan y deambulan errantes por el mundo. Por lo tanto, es establecida canción de las heridas, que no gobiernan sobre las personas santas. Bueno, recién ya hemos explicado que en ese día está esa santidad o esa capacidad para conectarse con esa luz que es más poderosa que cualquier forma de nuestro ego. Y cada vez que nos conectamos a esa santidad, desde el momento que en esa Malhut existe esa luz en su interior, logra hacer que esa oscuridad desaparezca. En ella existe la oportunidad de liberación, de corrección. Dice, cada vez que nos conectamos a la santidad, parece que la oscuridad desaparece. Esto es algo que también hay que ser muy consciente siempre. Porque cuando uno está en un lugar santo o conectándose a algo que es puro, es como que el ego se va a dormir. Y es lo que ocurre también en este día. Existe esa oportunidad para conectarse a lo superior, pero no es que el ego desaparece. No es verdad que el ego muere en ese instante, sino que esa oscuridad va a seguir estando siempre en nosotros, cada vez va a tener menos control, pero siempre va a estar ahí y nunca la vamos a poder deshacer de ella. Siempre uno va a tener que convivir con ella. Tiene que ser alguien con el cual tenemos que hacer las paces, no luchar. Nunca podemos deshacernos de ella porque ella es la base de nuestro cuerpo. Estamos formados de ese cuerpo mental, físico y emocional. Así fuimos creados y no podemos cambiar esto. Y si de alguna manera queremos eliminar nuestras partes negativas, todo lo que es el deseo de recibir, simplemente nos vamos a estar haciendo daño a nosotros y vamos a terminar muriendo, porque uno no puede vivir ni sin sentimientos, ni sin pensamientos, ni sin parte física. Todo es parte integral de nuestra persona y todas esas partes, cada una tiene su función. Y ninguna de ellas, su función es dominar. Todas ellas deberían estar al servicio del ser interior. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de quien gobierna, y de eso se trata el Shabbat. Nuestro egoísmo estará allí por siempre, pero no es él quien tiene que llevar el control de nuestras vidas, sino que Hashem debería. Y cada vez que elegimos conectarnos con Hashem y reina la santidad sobre nuestro mundo, parece que la oscuridad se fue. Esto es porque se esconde, porque cuando uno se conecta al Creador, como la luz del Creador es tan potente, la oscuridad ahí se esconde. Es como que no se manifiesta porque sabe que si se manifiesta, desaparece. Entonces, como no resiste la luz de nuestro Creador, durante todo el día y la noche que ocurre el Shabbat,
es como si la maldad desapareciera, pero no está muerta, está como escondida, está como agazapada. El ego está escondido y generando fuerzas para luego en la semana, si la conexión después se pierde, va a terminar gobernando sobre nosotros, va a sobrevolar en esos pensamientos y en otros vínculos que existan en nuestro mundo, en sentimientos, comunicación, acciones, va a generar sufrimiento posterior en la medida que le prestemos atención a estos intereses terrenales, pero esto no ocurre con las personas que siguen conectados, quienes permanecen en su 2x2, quienes permanecen en su conexión con el Creador. Si uno siempre está vinculado, que eso sería ya el estado de corrección, a lo que es el Creador, nunca van a estar estos pensamientos, estas eh, eh, características del ego gobernando sobre nosotros. Pero ¿cómo? Si estamos formados de ambas partes, podemos prestar atención a solo una de ellas. Esto no es así. Debemos prestar atención a las dos partes y elegir lo correcto. Y al lado malo, entre comillas, también tenemos que prestarle atención, pero una atención mínima, correcta, como para que nos deje de embromar por un rato e irla domesticando. Uno tiene que empezar a educar a ese ego, porque lo necesitamos para vivir, pero no tiene que controlarlo. Y esto ocurrirá indefectiblemente si lo eludimos una y otra vez. Si uno hace como que esto no existe, eso es lo peor que uno puede hacer, porque el ego irá creciendo cada vez. Así que no, me queda claro. ¿Está escuchando? Vamos a tener que ser como el perro y la salchicha, ¿viste? ¿Será que yo no La estoy varita acá con la escuchando? salchicha adelante y seguirlo así. Es un chiste, pero No te escucho. Un poquito. No sé por qué. el tema de no darle lugar al ego, ¿no? Es decir, también que no podemos estar como confiados, tan confiados. Porque si dice que el Hashem va a tener el control. Hola. ¿Sí? Ahora sí escucho. No, porque no escuchaba recién. No sé si estaban comentando algo. Sí. Don Jorge decía que había que andar con la salchicha. ¿Sí, don Jorge? ¿Cómo era? No, no sé, no escuché nada de lo de la salchicha. ¿Estás con el micrófono? Lo simplifiqué como un chiste, Ah, para no salir, engancharse del ego. Es como el perro, ¿viste? Que viene colgado con la varita con la salchicha adelante para seguir por acá, porque Sí, acordate que... sí. sí. Pero yo decía, pues, lo digo, pensaba, que bueno, y si dice que Hashem tiene el control de todo, de mi vida, de mis cosas, pero no puedo darme no puedo dar por sentado que entonces yo me relajo. Lo mismo que el perro con la salchicha. ¿Mm? No, Igual te no, lo... no voy a estar detrás es decir, confiada a Hashem que sea él el que haga todo y yo muy tranquila y descuidando muchos detalles, cosas que me puedan llevar por un duro. Igual te lo va a hacer saber. No te hagas problema. Oh, O sea, Eso es así. uno tiene que elegir que Hashem sea nuestro Dios, y la forma de elegirlo es en la práctica, es en el hecho de respetar sus leyes y hacer
lo que debemos hacer, que es intentar ponernos en afinidad de cualidades con él. Ese es el camino de la Kabbalah. Es un poco ese mensaje. Entonces, el hacer eso, o el intentar hacer eso, es lo que implica que uno tiene a Hashem como su Dios. Si no, uno está eligiendo un Dios distinto, y él va a tener el control de todo, como dice Jorge, y nos lo va a hacer notar de otra manera, a través de un camino que no es el más deseado, por decirlo así. El control lo va a seguir teniendo, pero nos deja el libre albedrío de elegir lo que queramos hacer. En ese caso opera el temor del creador, ¿no? Cuando uno se pone en dioses equivocados, va a empezar a tener miedos terrenales, naturalmente, porque uno está con oscuridad en su conciencia y está atado a cosas que no son reales, y va a estar viendo una realidad distorsionada y con miedos que están vinculados a eso que está haciendo. El temor al creador que hablamos en el primer mandamiento de esto que estamos viendo ahora, siempre es el temor a no desconectarnos de ese vínculo. Eso es lo que debe estar rigiendo, esa salchicha que dice Jorge, de tener siempre el foco en intentar estar siguiendo las leyes, sabiendo, ir intentando conocer de qué se trata y aplicarlo sobre todo en nuestras vidas. Eso es, en la práctica, el honrar este pacto, y el hacer que Él realmente sea nuestro Dios. Uno tiene que elegir al Creador como su Dios, y ese elegirlo implica ponernos en afinidad de cualidades con Él, porque todo es afinidad de cualidades, todo se mueve por afinidad de cualidades, lo bueno como lo malo, según con la intención que uno haga, la afinidad con lo que va a estar trayendo. Es muy simple en realidad el razonamiento, no es muy difícil de entenderlo, es difícil de capaz de hacerlo, pero no de entender cómo funciona. Uno Es muy simple. tiene que ser consciente de cuál es la cualidad del creador. La forma, por lo menos para mí, más fácil de ver la cualidad del creador es cómo él crea la naturaleza por igual y hace que todo funcione en forma armónica. Si uno saca al ser humano un poco de lado, ve cómo todo funciona perfecto y cada cosa cumple su rol, y no es que nadie muera, o sea, hay animales que se comen a otros, o lo que fuera, que exista, pero todo está en un equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque él da a toda la creación por igual y trabaja para ese equilibrio en forma global. Esa es su cualidad, no es que nos van a dar a nosotros en particular, no. A cada uno le va a dar a lo que corresponda para que todo lo global funcione. Y uno tiene que, para poder tener al creador como su Dios, intentar servirlo en ese rol, que es esa afinidad de cualidades con su característica. No sé si me explico. Bueno, yo aún tengo que aclarar más sobre eso. Ok. Iré aclarando. Ujú. Porque me ocurre algo y bueno, puede ocurrirnos que o tiendo más hacia la derecha o hacia la izquierda. Demasiado temor ya de no saber si estoy haciendo lo correcto o no. O confiarme demasiado. Creer que estoy haciendo bien. Y ocurre lo que hemos estado estudiando, que es estar bajo el dominio de falsos dioses, otros dioses. O sea, Bueno, uno tiene a que ser medida que tu consciente. intención sea buena, poco a poco se te va a ir mostrando las cosas. Tenés que estar atenta y seguir trabajando a tu ritmo. Eso es algo que uno nunca lo sabe a priori y tiene que ir haciendo como camino al andar. No, no es algo que sepa de antes, por decirlo así. Sí.
Hay una de las prácticas de Michel Fona, creo que la comentábamos en otro grupo, que implica, o que es plantearse cuál es el objetivo de nuestra vida. Es tan simple como eso. Y después intentar ser coherente con eso. Entonces, Okay. plantearse esa pregunta, contestársela de la forma más sincera que uno pueda e intentar ser coherentes con eso que uno quiere para sí mismo. Y en la medida que eso esté trabajándose con la intención correcta, nos vamos a ir, o sea, ese objetivo puede ir variando, porque se puede ir como afinando, cada vez más cercano al creador. Pero no importa dónde estemos ahora, importa ser fieles a lo que pensamos y a lo que creemos. Y hacerlo con la mejor intención hasta ahí. Y de a poco se nos va a ir mostrando ayudas para ir afinando ese acercamiento. Hay que ser coherente con lo que Hay que ser piensa, coherente con lo que sentís en tu interior y cuál es tu forma de ver al lo creador. que Tienes que ser decís coherente con y eso, lo que con todo tu ser. ejecutás. Y eso es lo que te va a ayudar. El creador mismo te va a mostrar, cuando vea esa pureza que estás intentando acercarte a él, te va a ir mostrando a tu ritmo nuevas cosas para hacerlo cada vez mejor. No tenés que preocuparte por eso. Eso se te va a ir dando. Sí tenés que ser coherente con lo que vos pensás. Definí cuál es tu objetivo en tu vida, qué es lo que querés hacer, e intentá ser coherente con eso. No importa si eso es lo perfecto o no. Importa que sea lo mejor que vos puedas hacer en este instante. Y luego, cuando lo intentes hacer, poco a poco se te van a ir dando cosas, solo. Porque el creador va a ver eso y te lo va a ir haciendo digerir de a poco. Cada uno tiene su ritmo, son todos diferentes. O sea, vos tenés que respetar el tuyo. Y sí ser coherente contigo. Y sí estudiar la enseñanza, estudiar la Torá, estudiar el Zohar, estudiar todo lo que estamos viendo. Y ir aprendiendo y tratando de llegar a lo que te vaya llegando, aplicarlo. Y ahí se va a ir depurando solo. Confiar de que eso funciona así. Al principio es un poco más a ciegas y después cada vez es un poco más con cierto retorno y cierta conciencia, porque eso ocurre, pero sí hay que ser coherente con uno, como uno ve al creador, cada uno respetándose en esa intención de conectarse directamente con eso que está dentro de cada uno, que es el ser interior que conoce al creador. Eso es un poco el mensaje y es de lo que se predica en el Shabbat, porque es conectar con esa luz que está dentro, que está en el Malhut, que es en la estructura misma, ese dentro. Todos los caminos son distintos, es individual el tema. Y uno no tiene que nunca mirar hacia afuera, nunca mirar hacia otro, sino intentar sí ver dentro de lo que conoce cómo conectarse al creador y luego intentar hacer lo mejor que pueda en su propio sentir, en su propio vivir. De eso se trata la vida en sí. Y cada día, como mencionamos hoy, es una nueva oportunidad para hacerlo. No importa lo que ya se hizo hasta ahora, ni importa lo que va a pasar mañana, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Sí importa que el instante que te toque actuar y en el ámbito que te toque estar, hacerlo lo mejor que puedas. Tener presente la práctica de Michel Pornar comenta todos los días cuando te levantás, acordarte cuál es el objetivo en tu vida. Entonces, uno tiene que tenerlo presente. Intentar tenerlo presente después durante el día para ser coherente con eso. Y eso se va afinando solo, en la medida que uno es sincero y es puro y se respeta a sí mismo y trata de ahí conectarse con el creador, se te va a ir dando. Y ir confiando porque él da a todo el mundo por igual. Yo creo que esa sería como la clave. ¿Sí? Todos los días. Todos los días uno tiene que plantearse cuál es el objetivo en su vida, para qué existe, para qué está acá, y ser coherente con eso. Y si esa respuesta va cambiando, ser coherente con la nueva respuesta, porque puede ser que al principio uno no vea la realidad, vea la realidad de una manera y al tiempo vea ciertas cosas que antes no se daba cuenta, entonces ser coherente con lo nuevo que está viendo para acercarse cada vez más. Uno va como subiendo una escalera, como se va acercando a lo que es lo más puro. Uno parte de determinado sitio y tiene que ser
coherente con eso que hasta ese momento uno percibe. Y si eso cambia, bueno, ser coherente con lo nuevo, porque esa respuesta capaz que no es exactamente la misma que antes. Pero no preocuparse por lo que va a ser después. Importa la coherencia con lo que hoy vos pensás que es lo mejor, la mejor forma para conectarte al creador que es quien querés que gobierne tu vida. Seas coherente contigo y con eso que es superior, con nada más. Con la Torá como guía, con la enseñanza como guía, con el Zohar o con lo que estamos estudiando, que tiene, que intenta transmitir lo que está en esa misma enseñanza. Con lo que veas que te llega de eso. Todo siempre deriva de la Torá. Sí, sí. Dentro de lo que estudiemos, siempre tenés que recordar que ahí está la base y es en donde tenés que buscar, como quien dice, el mensaje, por decirlo así, o la instrucción. Sí. Es algo práctico también, no es algo para razonarlo mucho, es intentar hacerlo y bueno, cuando uno lo hace se va dando cuenta en la práctica, no pasa por la cabeza, pasa por otras cosas, como quien dice. Ajá. Eh, A veces el razonamiento le puede jugar a uno malas pasadas, ¿no? Eso es lo que estaba tratando de transmitir. Es decir, cuando uno está dando vueltas cosas en la cabeza, generalmente son instrumentos del ego para que no prestes atención al creador. Uno tiene que Ujú. sí plantearse la pregunta en forma sincera, sobre todo cuando uno se despierta, que está lúcido, está claro en las cosas, bueno. Y después en el día, cuando van ocurriendo las circunstancias, que pueden ser distintos ámbitos, intentar recordar eso para después intentar ser coherente con lo que es su objetivo de vida. Esa es la primera práctica de todas. Y en la medida que uno intenta hacerlo, y después utiliza las otras formas que hemos visto, tanto de Michael Pornar como en las letras, lo que hayamos leído, y lo hace en forma sincera y trata de comprender los conceptos que transmite la enseñanza en sí, todo se va dando solo, pero se va dando en la práctica. Todo lo que es parte mental, parte física y parte emocional son instrumentos básicamente del ego. O sea, ¿no? son cosas que tanto los pensamientos como los sentimientos, como lo físico, cada uno quiere recibir para sí mismo y todos para lados distintos. Son como partes que te tironean en función de objetivos que son como distintos a lo que es el ser interior que vive dentro de la estructura en sí. Michael Pornar pone siempre el ejemplo, o siempre no, pero pone un ejemplo de un astronauta, de que uno ve el astronauta que tiene un traje espacial y cuando ve un astronauta, la vida o la persona no es el astronauta, es lo que está dentro. Necesita el traje para poder vivir en ese espacio, pero no es el traje, es lo que está dentro. Y nosotros tenemos un cuerpo físico, mental y emocional que tiene esas características, que básicamente es deseo de recibir, vivimos dentro de eso y cuando nacemos solo conocemos eso, no está mal eso, porque es parte de nuestro proceso, uno nace siendo eso, nace en ese egoísmo total, y de a poco lo va conociendo y de a poco se va conectando, en la medida que conoce la enseñanza, que conoce la Torah, empieza a moverse en otro sentido. Y el principio es muy lento porque parte del lugar opuesto, pero después empieza a tener un ritmo un poco más. Pero hay que ser consciente que el ser humano en sí, la esencia de la persona, está dentro de esa estructura, no es la estructura. Entonces, no hay que darle la importancia que no tiene la estructura. Hay que darle importancia a la esencia que está atrás, que sí se quiere conectar al creador. Cuando uno empieza a notar eso, empieza a haber una dualidad en la persona, porque hay una parte que lo tira hacia la Torah y otra parte que no. Y ahí empieza como el tire y afloje, que es donde cada uno está en su momento, pero todos estamos en eso. Claro.
no hay que, no hay que desesperarse. O sea, otra cosa que es importante es intentar hacerlo lento y intentar hacerlo con alegría, disfrutando el proceso, disfrutando las oportunidades que uno tiene. Es algo, en la medida que se va transcurriendo, en realidad cada vez pasa más eso y cada vez uno se preocupa menos por las cosas y se va como fluyendo en ese camino. Y al principio es un poco más cuestionado, por decirlo así. Todo pasa por ponerse en sus manos. El Shindale Yud, que es el Shaka, el nombre del creador que hay en este trabajo, en las letras, que es toda esta estructura que estamos tratando de hacer, siempre tiene esa forma. O sea, uno parte del masaje, parte de frenar ese deseo de recibir, nos ponemos en sus manos. El ponerse en sus manos significa en confiar en lo que es la Torá, en confiar en la enseñanza, entregarse en eso, aunque el pensamiento te diga otra cosa, uno se entrega igual, y eso va a hacer que lleguemos a la Yud, que es lo que comanda el nombre Havaya. O sea, ese es el camino. O sea, uno tiene que poner el freno en la Shin, ponerse en Dalet en manos del Creador, y ahí llegamos a la Yud. Ese es el nombre del Todopoderoso que maneja todo el camino de las letras y todo el camino de esa ascensión que ya vimos cuando vimos toda la estructura respecto a las letras. Pero pasa por dejar el pensamiento de lado y ponerse en la práctica, en nuestra propia persona, ser coherentes. Eso es ponernos en sus manos. A pesar de que la cabeza diga otra cosa, uno trata de ser fiel con lo que realmente sabe que lo conecta al creador. Y cuando ve una carencia, trata de que eso no lo domine. O sea, y es solo con uno. Y ser coherente con uno, respetarse a uno en ese sentido y tratar de que el creador sea realmente quien está gobernando. Al ritmo que pueda, al ritmo y con la honestidad que pueda. O sea, no cuestionarse las cosas, simplemente intentar hacer. En el hacer es que va a irse manifestando luego. Es un trabajo puramente práctico. O sea, lo que estamos hablando ahora y la lectura en sí, el estudio en sí es un 5% del trabajo. El 95% es práctico. Es intentar en la vida diaria que eso realmente se empiece a hacer. Cuando uno nota la carencia, como estamos hablando en el Shabbat, intentar a ver lo que está atrás de eso, desde ahí conectarnos al Creador. Cuando sentimos la carencia, conectarnos al Creador, por ejemplo, con las 5 preguntas, o con otras de las prácticas de movernos entre la derecha y la izquierda, en esa limitación o severidad, tratar de ir al medio. O sea, hemos visto más de una práctica que cada una de ellas a su forma nos conectan al Creador. Vivir en el presente, concentrarnos realmente en lo que está pasando e intentar dar en ese momento, no preocuparnos, no tener en las culpas, no movernos atados a las culpas o atados a miedos hacia el futuro, sino en el momento actual, actuar lo mejor que podamos en ese momento. Cada vez que estemos más en el presente, vamos a estar fluyendo más en el sentido correcto. Hay muchas pistas que se nos han dado para intentar hacerlas, y en la medida que las hagamos, cada vez van a estar más claras. En la medida que solo sean escuchadas, pero no se hagan, va a ser más lento el procesamiento, porque el procesamiento pasa por la práctica. La Kabbalah es una enseñanza práctica. Hay otras escuelas, yo sé que son mucho más teóricas. Esta es muy práctica, es nada teórica. Por más de que hablamos de muchas cosas, si vos escuchás un poco más allá de las palabras, siempre hablamos lo mismo. Le damos vuelta y vuelta y vuelta, pero siempre lo mismo. O sea, el mensaje atrás es siempre el mismo. No tiene mucho más en que en realidad la Torah siempre habla de conectarse al Creador, y el nombre del Creador está a todos lados, y luego nos muestra diferentes facetas, pero la misma información. Interesante. Lo que importa es esa coherencia. Ser coherente contigo, a tu ritmo, en cosas y con lo que sientas de que
de que el creador está ahí. Eso te va a ir mostrando, en la medida que eso sea sincero, te va a ir mostrando, si estás equivocado, te va a ir mostrando de alguna forma, y si no estás equivocado, te va a ir mostrando también de alguna forma. Pero te va a ir acercando, se va a ir afinando solo, depurando solo. Confiar en que esa capacidad está en ti y en todo el mundo está en todo el mundo por igual, y desde ahí intentar acercar, no a través de ninguna cosa externa, ni de ningún grupo, ni ninguna cosa que sea diferente a tu persona respecto al creador. Para intentar servirlo, para intentar ponerte ayudarlo, por decirlo así, ponerte en manos de él para hacer lo mejor posible lo que se espera de ti, que es ser ayudante de él, por decirlo de alguna manera. Eso está en afinidad con lo que él quiere. Es un poco ese el mensaje. Muchas gracias. No, nada. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Queda claro, a mí por lo menos. Bueno, es pura práctica, ¿no? Me ponía a pensar que en el fondo la tarea está en el miedo, en lo que nos cuesta, como que ahí está la luz, no en lo fácil, sino que en la opción más difícil. De repente como mucha comodidad, tal vez. Yo creo que de esa forma uno tiene que estar receptivo, como agudizar esa percepción de lo que en el fondo nos está estancando, lo que no nos está permitiendo evolucionar. Eh, pero ahí está, pues, en el miedo, en lo que nos cuesta, creo yo, no sé. No sé si hay otra forma de percibirlo. Es que está bien, o sea, lo mismo que le comenté a Luz Gladys, tenés que respetar todo eso que notás en tu persona, y desde ahí intentar aplicar las prácticas, y poco a poco se te va a ir como aclarando más el panorama. Claro. Ese es el camino. El camino es individual, o sea, cada uno tiene que enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias comodidades. Estamos de acuerdo que tanto los miedos como las comodidades nos alejan del camino correcto, porque o del lado del placer de quedarse quieto y no sé, mirando la tele todo el día, o del lado de estar sufriendo o atormentado todo el día o con miedo todo el día, ambos caminos son del ego y no son del creador. Desde ambos lugares uno tiene que intentar volver a lo que tiene que hacer. Cuando uno está letargado, empezar a moverse, y cuando uno está moviéndose mucho, empezar a tranquilizarse. Ambos movimientos, desde la derecha hacia el medio o desde la izquierda hacia el medio, tienen que darse, pero cada uno tiene que hacerlo en sus propias cosas. Cada uno, tú tienes tus miedos, yo tengo los míos, y Lugari tendrá los de ella, y cada uno tiene que trabajar en sus propias cosas, y ahí ya nadie puede hacer nada por nadie. Cada uno tiene que tomar las riendas de su propia vida, y en la medida que elija el creador como su guía, intentar ser coherente con la forma como él gobierna. Y lo único que se trata de transmitir acá es cuál es esa forma, y un poco cuáles son esas leyes que muestran esa forma de gobierno. Eso es un poco lo que vimos en las letras, en cómo estaba construida toda la estructura, y en ese concepto global de que lo podemos ver como una fuerza que solo intenta dar a todos por igual para que todo sea armónico. Y en eso intentar dar a todos por igual, a veces implica castigar a ciertas cosas que van contra esa armonía, y a veces implica ayudar a ciertas cosas que van en pos de esa armonía. O sea, ambas cosas también ocurren, pero no es que sea malo o que sea bueno, es que él trata de acomodar todo, y es como justo en ese sentido. Entonces, Claro. uno tiene que ponerse en su propio ámbito, en lo que le corresponda, hacerlo lo mejor posible.
Y eso va a hacer que todo empiece a ir fluyendo. O sea. Pero eso ya es parte de lo que uno va a tener que experimentar. Al principio uno tiene que ponerse más en sus manos en forma más ciega. Eso es así. Siempre es así porque uno parte del deseo de recibir completo. O sea, cuando se arranca se está totalmente en la oscuridad. Y de a poco se empieza a mover hacia el otro lado. Pero ese primer salto es a ciegas. Eso es así. Lo siguiente viene después de la práctica. Por eso es que es difícil en realidad la Kabbalah, porque uno se mueve generalmente dentro del pensamiento y te dice que no confíes. O sea, aparte del pensamiento es uno de los enemigos, entonces te va a estar queriendo seguir teniendo el control. No le va a gustar nada que tener menos control. Claro. Es como que es una entidad propia, y te hace creer que sos él, y no es así. Pero bueno, ya lo descubrirán, cada uno descubrirá sus cosas. Sí. Es un camino práctico. Dime. Es por eso que no podemos abandonar el trabajo. El trabajo les corresponde hacer como, pues sí, espiritual. Porque considero que se puede haber tendencia más, dependiendo más. Si yo busco más lo espiritual, pues más fortaleza o equilibrio voy a adquirir. Pero si busco más hacia la otra parte, pues eso voy a obtener. Exactamente. ¿Mm? ¿Sí? Hacia donde tú pongas las ganas, eso el creador te lo va a dar. Si tú buscas lo material, te va a dar cosas materiales, con las consecuencias que tiene eso también. O sea, a través de esas vivencias es que vas a aprender a corregir si hiciste mal. Pero esa es la única forma, cuando uno es coherente consigo, con lo que uno quiere hacer. Por eso es importante plantearse qué es lo que uno quiere. Pero tiene que ser coherente con eso, porque ese es el camino más corto, no ir hacia un lado incoherente. Ir hacia la coherencia y de alguna forma se nos va a mostrar, sea correcto o sea equivocado, y las partes que sean correctas se nos van a mostrar y las partes equivocadas también. Se va a ir afinando solo. Pero siempre nos va a dar en función de lo que nosotros querramos para nuestra vida. Ahí es cuando dice que la luz es potente y la oscuridad se esconde. Cuando comenta que la luz es potente y la oscuridad se esconde, primero está planteando el hecho de que la luz es mucho más fuerte que la oscuridad y cuando ella está presente, el ego no tiene chance de existir. Pero hay un ejemplo que pone Michael, es que cuando uno, por ejemplo, va a un lugar que es santo, o un lugar que es muy sagrado, uno que parece como que se siente muy bien en ese lugar, y como que todo el resto de las cosas no existen, todo el mal que uno tenía no está, y cuando uno vuelve a su casa, es como que el ego no solo surge de nuevo, sino que surge mucho más fuerte que antes. Y es como que se escondió cuando uno estaba ahí porque estaba dominado por esa luz, pero en realidad estaba escondido. Vio bien la diferencia. Y cuando Se siente vuelve a la más. vida cotidiana, ahí nos atrapó y nos dio revolcó por el piso. Entonces uno nunca tiene que dejarlo, por eso uno nunca tiene que olvidarse de que está allí siempre y prestándole atención al Dios correcto. O sea, estar en esos lugares santos, prestándole atención, también a que el ego también está ahí y de alguna forma dándole algo para que se entretenga, no sé, o sea, teniendo presente ambas cosas. Entonces no es que en algún momento, no sé, personas que son grandes justos, así como Sadiquín,
No es que llegue un momento que solamente sepan dar. En el fondo siempre va a estar presente el deseo de recibir en ellos porque es parte de la naturaleza humana. Nunca se llega a eso, sino es como vivir en el equilibrio, siempre, ¿no? El deseo de recibir es parte de la naturaleza y siempre va a estar, pero no tiene por qué estar tomando el control. Una Mm, persona como la que mencionás, un sadiquín, de alguna forma logra, en cualquier deseo de recibir que tenga, lograr limitarlo para que solo lo que reciba sea lo mínimo necesario para su subsistencia, como quien dice, y que el resto rebote en él, para cualquier característica de su deseo de recibir. Se conoce tanto a sí mismo que en todas sus características físicas, mentales, emocionales, es, es, es un completo espejo respecto a la luz que llega o la circunstancia que llegue. Y logra que en ese rebote cada vez vea mejor la realidad y el resto vaya donde tenga que ir. Pero no es que deje de existir el deseo de recibir. Esa persona es completamente consciente de todas las facetas de su deseo de recibir y a pesar de eso siempre está conectado al creador. Está como con el perro totalmente domado. No jode más el perro. El perro va al lado de él y le da una pastillita ahí y sigue ahí al lado contento y mueve la cola y nada más. Entonces, es como que tu amigo Mm. se rindió. Pero al principio es un perro loco que lo único que quiere es jugar y esto y lo otro, y te está insistiendo por un lado y por otro, y cuando no puede por un lado, trata por otro. Y bueno, y a poco habrá que Sí. irlo domando. Conociéndolo y aprovechando la enseñanza, que es la que te comenta cómo funcionan las cosas. Esa es un poco la bendición que tiene esta enseñanza, o el pueblo de Israel, en cuanto a que la Torá es una enseñanza que te explica el verdadero funcionamiento de las cosas. Entonces, en la medida que uno lo logra escuchar y lo logra aplicar sobre todo, las cosas van empezando a tomar el rumbo correcto. mm, mm. Bueno, no sé si quieren comentar alguna otra cosa. Si no, seguimos leyendo un poco más. Queda un rato todavía. Ok. Ahora faltan 2 minutos y se va a cortar, pero igual podemos leer un poco. Como estábamos leyendo más o menos por acá, no me acuerdo exactamente dónde, pero dice, no se trata de eliminar la oscuridad, es un poco lo que estábamos hablando hoy, sino quién gobierna. Nuestro egoísmo estará allí por siempre, pero no es él quien debe llevar el control de nuestras vidas, sino que Hashem debería. Y cada vez que elegimos conectarnos con Hashem, y reina la santidad sobre nuestro mundo, parece que la oscuridad se fue. Pero es solo porque se esconde, porque no resiste la luz de nuestro Creador. Durante toda la noche y el día que ocurre el Shabbat, es como si la maldad desapareciera, pero no muere, sino que permanece agazapada. El ego está escondido y generando nuevas fuerzas para luego en la semana, si la conexión es perdida, y gobierna sobre nosotros, sobrevuela en pensamientos, en vínculos a nuestro mundo, a nivel de sentimientos, comunicación, acciones, va a ser un generador de sufrimiento posterior. Pero esto no ocurre en las personas que conservan siempre la conexión con lo superior. Y es un poco lo que hablaba acá en el párrafo,
respecto a la santificación de ese día, de que tiene que estar gobernando allí, también de que hay como una secta o un conjunto de pensamientos que van hacia el otro lado, que están presentes allí, que se esconden en un agujero, dice acá, en la gran profundidad del abismo, no sé con qué más palabras, pero tendiendo a mencionar esas características, pero eso depende luego también de quién es que está gobernando, porque esa canción de las heridas no gobierna sobre las personas santas. Quien Bueno, estaba mencionando un poco, releyendo algunas partes del párrafo que hablaba de esos pensamientos o de esa secta que hablaba de esas fuerzas. Siempre la Torá habla de fuerzas, todos los personajes y todas las facetas que están allí mencionadas, tanto de un lado como del otro, describe toda la realidad y siempre desde esta explicación del Zohar son fuerzas. Esos pensamientos hacia el ego se esconden en esa gran profundidad. Y también cuando la persona se conecta al Creador y vive en esa conexión, esa persona santa, no está como afectada por esa canción de heridas y por esa influencia del ego. Es un poco de lo que hablaba el texto original y que acá estamos comentando. Entonces, dice, estamos formados por ambas partes. Dice, pero ¿cómo? Si estamos formados por ambas partes, ¿podemos prestar atención a solo una de ellas? Bueno, como mencionamos, eso no es así. Uno tiene que prestar atención a las dos partes y elegir el lado correcto. Y eso implica alimentar también al lado del ego con la alimentación correcta. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es la alimentación física de la persona, en cuanto a que una alimentación correcta de la persona no implica darle de comer demasiado, sino un alimento que sea saludable y en la proporción correcta. Eso es alimentar en forma correcta. Y cada cosa que hagamos en otro sentido, que generalmente tiene que ver con un deseo de que nos gusta algo y entonces lo comemos de más, nos va a terminar haciendo mal a esa estructura. Entonces, todo lo físico, todo lo mental, todo lo emocional, necesita cierto alimento, pero no de más. Y no tiene que dominarnos el deseo de recibir de más, porque si lo hacemos, nos va a terminar generando esa autodestrucción. Entonces, tenemos que ver quién está dominando y qué es lo que está dominando. Si algo que busca el equilibrio o algo que busca el deseo de recibir. Entonces, ¿por qué dice si el lado... ¿Por qué ocurre si el lado malo no deja de atormentarnos? Y esto ocurrirá indefectiblemente si lo eludimos una y otra vez. Ese deseo de recibir no hay que eludirlo, sino que hay que darle de comer correctamente. Hay que prestarle atención y volver a Jesús. Que sea el creador que gobierna. El equilibrio tiene que estar gobernando y para eso uno tiene que estar prestando la atención también al ego, porque forma parte de nuestra estructura. Entonces, tenemos que darlo a algo cada vez menor, porque partimos de la base de que quiere siempre demasiado, o sea, tenemos que darle lo correcto, pero eso implica al principio ir bajando lo que le damos, por así decirlo. Que no nos llegue a dominar, porque en la medida que le damos al ego nos va a estar cada vez teniendo más fuerza y nos va a seguir dominando. La única forma es irlo limitando. Y eso implica volver a conectarnos, y es un trabajo de uno mismo, de ida y vuelta si es necesario, porque podemos caer, pero siempre tenemos que volver al Creador. O sea, es un trabajo de constancia, de perseverancia. Siempre hay que prestar atención cuando el pensamiento surja, y ese momento cuando el pensamiento surge es el momento de trabajar, de entretener al ego, de darle algo, de ver la forma de cómo darle algo que no nos dañe y que se alimente de forma correcta. Cada uno tendrá que estudiarlo en sus propias cosas, que implica. Y ese es el trabajo, y es constante, y es perseverante, y es enfrentando y no eludiendo, mirando a los ojos cada vez más a nuestro ego, y mirando a los ojos cada vez más a nuestro Creador.
que eso está dentro de los objetivos que tenemos, de tener ese vínculo uno a uno con él. Vamos al párrafo 253. ¿A qué lugar deambulan errantes en esta noche del Shabbat ellos? O sea, estos pensamientos o estos sentimientos que van hacia el ego y no hacia el Creador, pero que en esta noche no están, porque esa luz del Creador es tan fuerte que hace que se escondan. Cuando salgan apurados y crean, piensen cómo gobernar el mundo sobre las personas santas, el pueblo de Israel, y los ven a ellos en plegarias, y ellos dicen esta canción. Y en el comienzo separan, diferencian, primero en plegaria y luego sobre la taza. Y se dispersan, florecen de aquí y caminan y deambulan errantes, y llegan arriba dentro del desierto. El misericordioso los salvará a ellos y de sus lugares malvados. Comentamos. Los pensamientos son parte de esta estructura que no somos nosotros y son entidades, por nombrarlo de alguna manera, que quieren recibir para sí mismos. Deambulan errantes de un lado al otro buscando la oportunidad para obtener energía para su propósito de servir a su amo, que es ese ego, ese faraón, que nos tiene esclavizados en la medida que uno no intente cortar ese vínculo. La única forma de cortar esa esclavitud es por propia voluntad. Nadie lo puede hacer por nosotros. Uno tiene que querer ir hacia el Creador, que es el que tiene la fuerza para poder cortar el vínculo, por voluntad propia. Ellos intentan tomar el control, quieren que la persona opte por ellos y no por Hashem como su Dios. Y para lograrlo se disfrazan de múltiples maneras. Hay otra característica que tiene el deseo de recibir, es que cada vez que logra lo que quiere, enseguida es como que eso que quería ya no le importa más. Ya es como efímero su bienestar. Esa es otra característica que tiene también siempre el ego, y uno puede darse cuenta, percibiendo que está ocurriendo eso, que en realidad eso era parte del ego y no de otra cosa. Porque siempre tiene esa forma de actuar, es como que te va cambiando esa zanahoria o esa salchicha. Entonces, cuando logras agarrarla de alguna manera, enseguida como que se convierte en otra. Entonces, cuando eso está pasando, es que nos estamos moviendo hacia el ego. Y cuando se encuentran con alguien del pueblo de Israel, estos pensamientos, o sea, cuando encuentran a una persona que ha elegido a Hashem como su Dios por sobre todas las cosas, esta tarea no tiene éxito, porque el Creador tiene más fuerza que esos pensamientos, y esa persona logra, en base a esa conexión a través de la Torá, a través de la enseñanza con el Creador, estar vinculado a esa fuerza que es superior a cualquier forma de él. Quien pertenece al pueblo de Israel eleva su plegaria en todo momento para conectarse con él, ese trabajo desde el deseo de recibir hasta lo superior. Tiene el deseo vívido y puro de conectarse con su Dios, porque Él es grande y gobierna por sus deseos terrenales. O sea, quiere conectarse con el Creador para ayudarlo en ese gobierno. Y para eso, uno cuando tiene algo que sabe que es el rey, que gobierna y que tiene ciertas características, para poder ayudarlo a colaborar con esa tarea, tiene que tratar de estar lo más afín en cualidades con ayudar en esas mismas cualidades. Tiene que ponerse a sí mismos en esa afinidad. Esa es la forma de ayudar, tratar de ser un colaborador de esa tarea. Y cada vez que llega un deseo terrenal a sus pensamientos, le da cabida al mismo. Es importante no rechazarlo, no eludirlo. No lo rechaza porque el pensamiento fue enviado por su Dios, acepta esta ayuda enviada por Hashem para mostrarle su debilidad, su falencia, todos los incentivos que existen, la seducción, los sufrimientos, todas las cosas son
formas, luz que nos es enviada, todas las situaciones son formas de luz, todo lo que nos rodea en realidad es forma de luz, y uno tiene que captar eso que llega y procesarlo correctamente. Usar esta información para trabajarse a sí mismo, notar qué carencia nos está, qué característica nuestra está rechazándolo o poniéndose cómodo en eso o lo que fuera. Entonces, aprovechar esa oportunidad para trabajarse uno mismo y corregirse. Lograr ir desde ahí, en ese man, hasta el creador. Practicando en ese preciso instante, conectándose en el momento presente. Siempre en el momento presente es donde uno tiene mayor capacidad para hacerlo, hay que tratar siempre de volver al presente. Cuando uno está agarrado en pensamientos que son del ego, siempre está en el pasado o en el futuro. Siempre. Uno está o preocupado por cosas que van a pasar, o está atado a culpas de cosas que ya hizo. Si uno está viviendo lo que está haciendo en el momento presente, lo más probable es que esté conectado al creador en ese momento. Pero normalmente la mente viaja atrás o adelante. En el presente no está nunca. Entonces, cuando uno está preocupado por lo que va a ocurrir, o con culpas por lo que ya pasó, está en el ego. Es importante volver a lo que está haciendo en ese momento. La tarea actual seguramente la estamos haciendo mal, con poca energía, porque no estamos con la cabeza ahí, estamos con la cabeza en otro lado. Entonces, es importante practicar y en ese momento volver al instante presente, que es una de las 5 preguntas aparte, ver cuál es esa carencia, reconocer que eso es una reacción nuestra y volver al momento actual. Y esa conexión ya va a hacer que veamos de otra forma la situación. Entonces volvemos a nuestro objetivo real de vida en esa tierra, ese objetivo que hay que recordarlo todos los días y recordarlo en las situaciones, justamente en las situaciones de la vida diaria, cada vez que alguna forma de esa estructura nos intenta alejar, para poder vivir cada vez más conectados con el Creador y no con deseos terrenales. Quien intenta hacer esto todo el tiempo, con la intención verdadera y pura de corregirse, no importa la intención, o sea, no importa el éxito, sobre todo el comienzo, uno va a caer, no importa que caiga, importa la intención, el querer hacerlo e insistir. Es un trabajo a largo plazo, esto no es algo que se vaya a dar de un momento para otro, puede pasar tiempo, va a pasar tiempo, no es instantáneo, al contrario, estamos partiendo de un sitio acostumbrado a hacer cosas completamente opuestas, estamos en el lugar opuesto. Y queremos ir a un lugar que está muy alejado, por lo menos al comienzo muy alejado. Después se va a empezar a acercar, pero a un ritmo lento e individual. Y no tiene que importarnos la velocidad, tiene que importarnos la intención y la perseverancia. Estas 2 cosas sí son importantes. Intentar insistir, que el Creador sea nuestro Dios, cada vez que nos demos cuenta que estamos alejados de esta intención correcta. Y eso va a estar siempre, como estamos yendo al Creador, y el Creador es quien da luz a toda la creación, el éxito está asegurado al final del camino, siempre, porque Él nos va a ayudar. Incluso cuando esa intención no sea totalmente pura, nos va a mostrar de alguna forma que eso ocurre para que lo vayamos corrigiendo. El camino tiene altibajos, porque el enemigo, ese deseo de recibir, está en el interior y es muy poderoso, y es mucho más poderoso de lo que uno imagina. Uno al principio no se da cuenta que tan fuerte es. Está completamente dominado por ese ego y no es consciente de ello. Pero la intención, que siempre debe ser pura, ella nos asegura la ayuda de Hashem. Y por lo tanto, el éxito final. Cada vez que llegue entonces un pensamiento errante para obtener nuestra energía, debemos observarlo y luego amablemente darle algo para que se distraiga y volver hacia él. Si solo lo rechazamos una y otra vez, irá siendo cada vez más fuerte y nos derrotará. Solo podemos ir obteniendo fuerza en nosotros mismos, conectándonos cada vez más y más tiempo con Hashem, y para esto uno tiene que lograr distraerlo, lograr alimentarlo de forma correcta a nuestros pensamientos que solo quieren recibir una y otra vez. Pueden ser pensamientos, sentimientos, o sea, hay diferentes manifestaciones, acá habla de pensamientos, que es la primera forma de manifestación. Este proceso de conexión con la intención pura
desde nuestro mayor dolor o placer hacia lo superior, es nuestra plegaria. Esa intención es la oración. Ya al tener la intención correcta es una oración, porque eso es lo que es escuchado, eso es lo que está en afinidad de cualidades. La escucha del Creador viene por afinidad de cualidades. Y si uno se puso en pureza de intención, ya está haciendo una oración, ya está siendo escuchado por el Creador. Las palabras no son, la plegaria no son palabras que se pronuncian sin esa intención, que se pronuncian como un verso y que luego se olvidan y que cuando se están pronunciando no se tienen la intención de estarla llevando a la práctica. Lo que importa es el hacerlo y que en la intención, en eso que se está haciendo, sea pura. La plegaria es intención sincera de conexión. Cuando la intención o la kavaná es verdadera, es vista por lo superior y es respondida. Eso es lo que es visto, esa intención. Todo es igualdad de cualidades. La intención debe tener sus mismas cualidades para que sea vista. Si no, es como que pasa desapercibida. Es como hay solo visión a lo que es igual. Esa es una de las leyes que existen en el universo. Funciona de esa manera. Y lo que uno hace viene en respuesta a esa intención. Es otra de las leyes que ocurren. Entonces, todo es igualdad de cualidades. La intención debe tener las mismas cualidades. Debe estar vinculada a un dar puro, a un querer dar a todos por igual, sin favoritismo por una u otra persona. Debe partir de la profundidad de nuestro egoísmo, ansiando esta característica. Esto es MAN. Mein und Bin, que es una sigla que ya la vimos más de una vez, que significa esta oración práctica. Y ella es vista en el instante que es pronunciada por igualdad de cualidades, en el instante que la intención existe, ya existe MAD como respuesta, es instantáneo. Para realizar MAN se requiere un fuerte deseo por nuestro Creador y fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad que irá creciendo en la medida que tengamos éxito y que construirá una barrera cada vez más fuerte respecto a estos deseos o sufrimientos errantes. Esta barrera, como ya sabemos, es el masaje, es la base de toda la estructura espiritual y es algo que se va a ir fortaleciendo. Y cada vez más va a tener como que se va agrandando y va teniendo cada vez más posibilidad de que esa luz externa o esas situaciones que se nos presentan reboten y den lo correcto, que obtengamos lo correcto, que es lo mínimo necesario de subsistencia, y el resto rebote hacia afuera. Este espacio vacío que se forma en nuestro interior, porque vaciamos ese ego, como que lo quitamos, es llenado con su respuesta. La estructura, el sitio es como el mismo. Entonces, si uno logra que el ego no esté, automáticamente ahí va a haber claridad o luz del Creador. Es llenado con su respuesta, con su luz, con las aguas masculinas. Mad, Mind Ring, es otra sigla nuevamente. Eso llega desde arriba y se colocan exactamente en ese lugar. En cada hueco que uno logra quitar egoísmo por Man, llega Mad. Es como que hizo un surco en esa estructura, y en ese surco la luz del Creador queda impregnada. ¿Por qué? Porque uno logró hacer espacio. Uno se desvinculó de la atención al ego, y ese desvinculamiento del ego hace que la luz del Creador pueda estar ahí ahora, y antes no podía estar porque estaba la atención hacia el ego. Si está la atención hacia el ego, no puede estar el Creador al mismo tiempo, porque dos dioses no puede haber. Hay un Dios o hay otro Dios. No están los dos dioses juntos. El espacio es el mismo, la persona es la misma. El proceso de conexión tiene dos pasos. Primero, la persona eleva la plegaria venciendo su propia naturaleza egoísta y se conecta en forma sincera y pura al superior, el Man. Y luego, en respuesta a ese pedido, la copa, que es lo que está mencionado en el párrafo, por eso toda esta explicación, acá menciona en el párrafo, que se realiza la plegaria, se diferencian, se separan, y luego sobre la taza, la copa, el cli, ahí es donde se empieza a manifestar. Entonces, dice, el proceso es instantáneo,
En respuesta a este pedido, perdón, estaba acá arriba, la copa es llenada, ese cli, en ese hueco, este hueco que fue hecho en base a nuestro esfuerzo, a ese man, es bendecido por nuestro Creador y es llenado por su luz en ese instante. Y es un proceso instantáneo. No nos damos cuenta del llenado de su luz en el momento que ocurre. La luz llega en un proceso que es de Rosh, que es de la cabeza. No la podemos percibir cuando llega, pero sí podemos percibir el cambio. Podemos percibir, después de que vino, que algo cambió. Eso sí lo notamos. Lo notamos más adelante en ese proceso de observación constante nosotros mismos, y también en un cambio cuando empieza a hacerse en forma permanente, uno puede notar sobre ciertos hábitos o ciertas situaciones que antes nos dominaban constantemente, que de a poco empiezan a dominarnos menos. Y eso es consecuencia de este trabajo, y eso es avance en el trabajo de corrección personal, y es algo que también se nota. El tamaño de la copa, o el tamaño de ese cli, o la cantidad de cli que puede hacerse receptivo, depende del tamaño de nuestra intención sincera y pura por un dar universal. O sea, una cosa no solo es afinidad de cualidades, sino que también va en cantidades iguales, por decirlo así. Cuanto mayor sea nuestra intención de hacerlo en forma cada vez más pura y sincera, y con más personas, por decirlo de alguna manera, o con más universo, y eso depende de nosotros, va a ser también la respuesta. No existe la mentira en este proceso. O sea, la mentira es una de las destrucciones del masaje. Habíamos visto cuando vimos la letra Shin, en ese cuarto mandamiento, que la mentira es algo que destruye esa barrera. Y no podemos mentirnos a nosotros mismos, y no podemos mentirle al Creador, que siempre está observando todo lo que existe. O sea, es un proceso uno a uno con Él, y la mentira no existe. Él siempre quiere dar, y solo ve la intención real. Si uno intenta mentirse a sí mismo y en realidad quiere vincularse a otra cosa, nos va a llegar a otra cosa, y esa conexión pura no va a existir, porque no hay afinidad. Todo funciona en base a afinidad de cualidades, y eso es una ley del universo. Y es bueno ir comprendiendo las leyes del universo, intentando estar atento para darse cuenta en la práctica cómo es que funcionan, porque al principio son palabras y uno tiene que confiar en ellas, pero en la medida que está atento empieza a ver la realidad en base a estas leyes, y eso se va manifestando en forma lenta, pero cuando uno empieza a ser consciente en su propio vivir de estas leyes, cada vez se hace más firme el trabajo, se hace más poderoso, porque uno ya ve resultados en la práctica. Este proceso no tiene forma de fracasar, porque cada corrección que es realizada en el trabajo no se pierde. Es como un martillar en una olla. Hay un ejemplo que se pone normalmente, que cada hendidura no se borra. Cada mojín que llega, cada comprensión que llega, porque uno trabajó correctamente, no se borra. Entonces, cada vez que vamos avanzando, siempre vamos teniendo cada vez más luz, cada vez más una visión más completa de la situación. Es algo que va aumentando. Entonces, el éxito está asegurado, el camino es lento, es granito a granito, paso a paso, es individual, es a nuestro ritmo, solo nosotros y Hashem, una y otra vez, es cierto, y al principio es mucho más lento, y después es que se va haciendo cada vez más rápido. Siempre se habla de vencer esa inercia inicial, de como un peso muerto que está sin movimiento, y hay que empezar a empujarlo de a poco, y hay que arrancar muy lento, pero después es como que tuviera ruedas, y es un auto que arranca y empieza a tener un ritmo ya más natural, es un fluir luego. Pero eso tiene su proceso, y cada uno tiene que vivir el suyo. Y en cada muestra que se nos envíe, en cada proceso de luz, en cada situación que se nos envíe, como ayuda a través de nuestros pensamientos, por ejemplo, sentimientos, o lo que sea que se manifieste, volver a tomarlo como nuestro Dios. Solo eso, volver al Creador desde ahí. Él es nuestro Dios siempre, independientemente de la situación, porque la situación es para trabajarnos,
y de forma sincera y verdadera querer acercarnos a sus cualidades en la vida cotidiana, en este proceso de salvación. Y ahí está esa liberación, esa salvación que está en esa luz que está dentro del Malhut. Y de eso se trata todo este trabajo que está en Shabbat. El trabajo individual en uno mismo para que Hashem siempre nos gobierne y tiene siempre esos dos protagonistas. Y ningún grupo interesa en esto, ningún tercero, nada externo. Tiene que decirnos a cada uno de nosotros dónde estamos errando en el camino. Cada uno de nosotros lo sabe perfectamente. Y es ahí precisamente donde hay que actuar en forma individual. La decisión es nuestra instante a instante, la velocidad también depende de nosotros, porque para que el proceso se dispare o arranque depende de nosotros, depende de nuestro man, y luego, que es la respuesta, la bendición, va a estar ahí siempre, y siempre la va a estar dando el Creador como respuesta a ese man. Siguiente párrafo, 2.54. Dijeron nuestros rabinos, nuestros sabios de bendita memoria. 3 son ellos, los que generan el mal en sí mismos. 1, el primero, quien se maldice a sí mismo. Segundo, quien tira o arroja pan o migas de pan, siendo ellas como una aceituna de ese tamaño. Tercero, quien prende una vela antes del final de la noche del sábado, Shabbat, antes que viene o llegue Israel para la santificación de la sidra, que causa que el fuego del infierno, encenderlo, prenderlo a él, a este fuego, antes de que llegue su momento. Bueno, acá hay 3 instantes que en lo que es la tradición se hacen en la práctica, y acá está tratándose de comentar el significado espiritual de cada uno de estos 3 momentos que transcurren durante el Shabbat. Comentemos. Primero de esos momentos. ¿Qué es maldecirse uno mismo? Es solo hacerle caso a ese deseo de recibir, a ese Dios equivocado. Uno elige castigarse a sí mismo, como quien dice. Uno elige ese deseo de recibir en lugar de corregirse. En lugar de optar por el Creador y aprovechar la oportunidad, elige Sitra Achra en lugar de Hashem. Toma esa elección. Eso es maldecirse uno mismo. Por ejemplo, cada vez que uno le echa culpa a otro por lo que ocurre, no importando a quién sea, a alguien que nos hizo una u otra cosa, o al gobierno, o algo externo completamente a nosotros. Esta queja, este reclamo, ¿sobre quién es? Cuando uno está en esa actitud de queja. ¿Acaso nuestro Creador no creó todo lo que existe? ¿Acaso Él no ha creado a nuestro prójimo, a nuestro gobierno o al mundo entero? Cada vez que nos quejamos o que le echamos la culpa a otra persona, en lugar de mirar para adentro de lo que estamos nosotros, que es el único lugar donde podemos corregir algo y trabajar algo, porque uno no puede hacia afuera hacer nada mientras que uno no esté corregido, y es al único lugar donde tenemos que ir durante mucho tiempo. Entonces, si optamos por eludir eso y le echamos la culpa a otro, en lugar de mirar para adentro, estamos perdiendo la perspectiva que Hashem creó eso que está ocurriendo, de lo cual nos estamos quejando. Y esto ocurre porque estamos en algún pensamiento de Sitra Achra que quiere que pensemos eso. En lugar de pensar de que Él es grande y gobierna y creó a toda la creación por igual, y que por algo nos manda lo que nos mandó. Y Él nos dio a ese prójimo, a ese gobierno, porque eso es lo que necesitamos para mostrarnos nuestra falencia que tenemos que trabajar. En definitiva, cada vez que maldecimos a otro, o a cualquier cosa externa, no estamos maldiciendo a otro, entre comillas, sino que estamos optando por en nuestro interior, por otro Dios. Estamos dejando que nos gobierne otro Dios diferente a Hashem, llámese poder,
Ah, sí. Cada vez que maldecimos a otro, llámese poder, dinero, lujuria, envidia, celos, ambición, ira, gula, no importa la forma de ego que sea para tentarnos, siempre es una forma de citragarra que quiere tentarnos y engañarnos para evitar que elijamos al Creador como nuestro Dios. Me parece que está como por congelarse esto, si no es que se congeló. Ya, a ver si me deja. Ahí. Bueno, aparte estamos más o menos en hora y antes que se cuelgue de nuevo la grabación, quería volver aquí. No sé si quieren comentar algo de lo último que hemos visto o de todo lo que hemos visto. Es siempre redundante la información, en realidad, pero A bueno. trabajar. Sí, ese es Te un lo poco. sintetizo. Eso siempre es el mensaje, porque en realidad lo que leemos, lo que compartimos o lo que cada uno estudie siempre es la directiva. Después hay que Sí. ponerse los pantalones. Como Bueno, a trabajar. El tema de, por ejemplo, las meditaciones son buenas. Ayudan mucho. Cuando te despertás a la mañana como cuando te acostás. Eso es una herramienta Ujú. que yo la he implementado y los cambios aparecen en uno, ¿no? Bien. Eso cada uno tiene que ir descubriendo esas formas que sabe que le funcionan y ir Son profundizando en eso. herramientas, dije, no digo que sea lo único, ¿no? No, pues, Porque, pero todas las porque a herramientas veces son el válidas, todas pensamiento no herramientas. lo podés tener y bueno, tenés que ayudarte de alguna manera. Y esa es una, la oración, la meditación. Es primordial. Si uno la toma como parte de un trabajo espiritual, sería lo lógico. Bien. Eso, ya te digo, todos los trabajos son individuales y hay que irlos profundizando y yendo en lo que uno sienta que le funciona y que por ahí es la conexión. Es así. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? Interesante esto último del gobierno. Cuando era más chico igual era como antisistema yo, porque estaba muy en oposición a lo que pasaba, a la injusticia. Pero claro, por algo están ahí, po. Es importante igual tenerlo en cuenta. Si lo vemos acá en Argentina, las cosas que tenemos que cambiar acá, tomar conciencia y bueno, creo que vamos a tener que implementar mucho ego ahí para los grandes cambios. Y eso depende de nosotros, no de arriba, de nosotros. Claro, cada uno. Sin duda. Mm. Pero bueno, es de a poco y es como mucho menos ambicioso, sobre todo al comienzo, ¿no? O sea, lo primero es tratar de que en uno mismo, o sea, uno se controla a sí mismo, por decirlo así, o esté conectado. Después, en la medida que eso funcione, va a empezar a irradiar en su círculo más cercano y va a empezar así empezar a dar frutos, pero alrededor. Y bueno, para poder influir sobre el gobierno va a tener que tener mucha fuerza. No es algo inmediato para nada. Tal cual. Como de cada estímulo que venga, tratar de ir hacia uno y ver qué es lo que nos está alejando de darnos cuenta de que en realidad es una ayuda a eso y algo nos está mostrando, porque si reacciona a eso es porque algo en común tiene con eso, de alguna manera. Algo nos está mostrando. Entonces, bueno, es cuestión de investigar y de profundizar. Sí.
Sí, yo agradezco igual estas clases porque es como, no sé, como que cumplen la función de Shabbat. Como siento que esta es la forma, como dentro de la semana, de conectarme un poco con esta enseñanza, porque como decía en el texto, como que toda la semana transcurre hasta el Shabbat, que es el día de mayor luz, y dentro de la semana como que hay varias pruebas, como que nos desconectamos un poquito. Así que, no, es buenísimo. Aunque sea repetitivo, siempre para mí me vienen más comprensiones. Tiene mucha riqueza igual, a pesar de todo, de que sea repetitivo. Bien. Es repetitivo en realidad porque es simple, el mensaje que está atrás siempre es el Sí, mismo. Y es muy importante eso que comentás de que después en la semana viene toda la hora de la verdad, por decirlo así, pero hay que insistir y hay que ahí tratar de hacer lo máximo que se pueda y bueno, después en los momentos que uno ya está más conectado a lo que es la lectura, o lo que es el compartir entre todos acá, o en otras instancias que tengas, son momentos para volver a focalizarte, como quien dice, pues el trabajo real viene en la práctica. Eso hay que ser muy consciente de que ahí es donde van a estar los avances. Todo esto en realidad es algo que también tiene que estar, evidentemente, porque es la guía de la Torá, pero que no por esto surge ninguna liberación de nada. O sea, esto es como la punta de la madeja, después hay que ponerse a laburar. No hay otra forma. así es. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Vale? Sí, es adoptar esa dinámica, ese paso a paso y permanecer, ¿no? No abandonar. Hay que ir lento, hay que ir disfrutándolo, hay que ir lo suficientemente lento como para disfrutarlo. Eso es muy importante. No hay que ir atropellado, porque no se va a generar un cambio brusco de un momento para otro. El único cambio real es como la tortuguita, que tiene que ir avanzando de a poquito y disfrutando cada pequeño éxito. Esa es la forma más rápida, en realidad. Y es la única forma. Si uno trata de ir demasiado rápido, se va a caer. Porque no es. Estamos luchando contra un enemigo que es muy grande, que nos tiene esclavizado durante mucho tiempo. Y si bien el creador es muy poderoso y lo va a vencer, nosotros estamos en un lugar que estamos como muy lejos todavía. Entonces hay que avanzar lentamente. Tratando de disfrutar de las situaciones, de saber que por ahí está la liberación, confiando en eso, intentando ir hacia ese sentimiento que también parece muy raro al principio de hacerlo de esa manera. Pero es la mejor forma de hacerlo y por eso trato de comentar. De tratar de ser consciente de que es por ahí. Sí. No sé, se está por cortar. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Carla no habló mucho. Calladita. Ah, bien. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos el martes o después. Sí, Bueno, próximo martes. Próximo. que estén bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, Igualmente. muchas gracias. Gracias. Nos Gracias, Juan vemos. Nos Carlos. vemos. Bueno, chao, chao. Buen fin de semana entonces. Bueno, pasen bien. Gracias. Shabbat Shalom. A No todos. se olviden de comprar una salchicha. Ah. Dale. Dio hambre con la salchicha. Ay.